responsabilidad. Aquí vinimos, pusimos todo el conocimiento de que disponíamos al servicio de la legislatura de la provincia de Chaco, y luego vine en otras ocasiones a hablar de esta temática que es tan acuciante para el país. Y fíjate vos que todos los gobiernos que hemos tenido, desde Alfonsín hasta acá, te vuelvo a decir, antes no lo sé, pero no estaban en el tapete estas cuestiones, discuten diversos temas, pero hay dos temas en el que se ponen todos de acuerdo: la generalización e imposición del aborto y destrucción de la familia, y la perpetuación y agrandamiento de la deuda externa. Y te diría que son las dos políticas impuestas desde el gobierno mundial, así como tantas otras. Recién mencionaron, estaba escuchando atentamente la disputa que hay acá en todas las provincias, en todas las confesiones. ¿Sabes qué? Todo esto que ocurre está documentado, está realizado. Existe, por supuesto, nuestro país es un país en el concierto de la política internacional llamado periférico, un país ajeno a las disposiciones universales concretas. Esas disposiciones universales concretas emergen de un eje político que es Londres-Nueva York. Nos guste, no nos guste, querramos, no querramos, es así. Existen organismos concretos de gobierno a nivel mundial. Algunos organismos, por ejemplo, como el CFR, Council of Foreign Relations, que está en Nueva York, enfrente a la Casa de las Américas, donde he estado. Vas a ver en la próxima elección, el partido que gane cualquiera sea, los 2 días el vicepresidente viaja a la Casa de las Américas, cruza el CFR, recibe las instrucciones en mano, vuelve a la Casa de las Américas, de allí vuelve a Argentina, a un organismo que se llama CARI, Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, fundado en 1970 por el CFR, para ejecutar, cualquiera sea el gobierno que gane, la política dispuesta en Nueva York. Y con respecto a esa confusión tan grande a la que se referían los dos, existe un informe claro de los años 70 que emitió la Compañía de Generación de Investigaciones, de almacenamiento, generación y desaparición de investigación como servicio empresario, que se llama Iron Mountain, montaña de hierro, que es la que tuvo ese incendio tan conocido aquí. Casual incendio. Casual incendio. Es justamente ese informe se centra en el gobierno norteamericano que ha tenido la incidencia posterior en toda la destrucción política de nuestro país, que fue el gobierno de Nixon, desde los años 66, 67 hasta 1974, que terminó con un escándalo terrible, el escándalo de Watergate. Ese informe de Iron Mountain, hecho para el presidente Nixon, se llama Conveniencia de la Paz. Es grande como el informe de Kissinger, lo leí hoja por hoja, y dice que concretamente no conviene que los estados periféricos se encuentren en condiciones de paz. Deben tener continuamente conflictos interiores y exteriores para que los Estados Unidos puedan acceder fácilmente a sus recursos y dirigir las políticas con diversas estrategias. Curiosamente, cuando se incendió Iron Mountain en Argentina, allí estaba almacenada toda la información sobre los negocios de la familia Macri con Rothschild, Rockefeller y Morgan. Fue curioso que esa política, esos archivos donde uno puede investigar cosas que comprometen muchísimo a los políticos de los últimos tiempos, se incendió. ¿No es cierto? Me recuerda cuando fueron las Torres Gemelas, paralelamente se destruyó el Pentágono, justamente en el ala donde estaba almacenada toda la información que el presidente se había comprometido a abrir para que todos los estados pudieran observar. Desapareció. ¿No es cierto? Entonces, si nosotros, la verdadera política, queridos oyentes y ustedes mis anfitriones, no es la política nacional, es la política internacional. Antiguamente el rey de Francia se preocupaba por lo que hacía el rey de Inglaterra o el de España. Y nosotros nos hemos dedicado los últimos 100 años, pero particularmente los últimos 50, a pelearnos entre nosotros y a comentar en los medios y en televisión que fulanito hizo tal medida, tal otra medida. Nos peleamos entre nosotros, discutimos, creemos ingenuamente que esas medidas están generadas aquí y no miramos todas estas cosas que deben ser estudiadas por la gente que se especializa en estos temas para asesorar a los verdaderos políticos. Y cuando digo verdaderos me refiero al sentido aristotélico de la política. La política es, dice Aristóteles, la actividad más alta del hombre después de la contemplación, porque es la búsqueda del bien común de la sociedad. Es resignar el propio bien particular a favor del bien de la comunidad. Bueno,
Gracias por venir. Gracias por venir. Mucho más para hablar, ¿no? Sobre todo con un personaje así, que tiene tanto para contar y demás, ¿no? Gracias, Chinda, por estar con nosotros. Al contrario. Por acompañar a Luis también, que vino con visita. Bueno, Luis, te dejo para despedirte vos de la gente. Y bueno. No, simplemente decirles que todos los pilares de esta nación han sido destruidos. Toca reconstruirlos. La nación tiene 3 pilares, en principio, si uno quisiera mirar el poder militar, la economía, el poder de penetración económica y su poder poblacional, su gente. No existe ninguna superpotencia que tenga menos de 50 millones de habitantes. Entonces, nosotros en ese interín, la lista Valores, Familia y Vida de UNIR, la lista 33, ha presentado 10 compromisos ciudadanos, una plataforma legislativa real y realizable, que ya cuenta con 131 proyectos de iniciativa legislativa para el Congreso que traerían beneficio real para la provincia de Chaco, que tienen que ver con economía, con seguridad ciudadana, con sistema de defensas, con reforma electoral, que es el pecado original de la política, que tiene que ver con educación, cultura, salud, en fin, sería muy largo de explicarlos. De esa lista participan componentes del proyecto Segunda República, que Chinda representa en el orden nacional, y entonces nosotros queremos decir simplemente eso, que nuestra intención es servir. Si los dirigentes políticos no viven, piensan y sienten como sus representados, no vamos a lograr nunca un futuro de desarrollo. Nunca vamos a lograr la felicidad de este pueblo, y vamos a estar cada vez más enterrados de lo que venimos enterrándonos. Son tiempos álgidos, son tiempos de gran zozobra y de mucha incertidumbre. Entonces, al mal paso darle prisa, ¿sí? Empecemos a votar distinto, empecemos a hacer las cosas de otra manera. Nosotros estamos proponiendo iniciativas legislativas. Esto no es una cuestión de amor personal. No se trata de que me quieran a mí, sino se trata de que evalúen las propuestas y si les gustan, vamos. ¿Sí? Vamos con el voto para la 33. Luis, gracias. Luis Cabrera, entonces, Partido UNIR, la lista 33.